Volumen 1 Capítulo 2. Comencemos desde cero. La tecnología en este mundo está en todas partes. En la Tierra, la tecnología había progresado así. Desde la fuerza humana, a la rueda de agua y el molino de viento, a la máquina de vapor y luego al motor de combustión, fue la suma de una serie de avances. Si deseabas volar libremente por el cielo, antes de construir un avión, primero tendrían que descubrir el concepto de fuerza de sustentación, y sería necesario crear un sistema propulsión, motor de combustión interna. Para crear ese sistema de propulsión, necesitarías entender el sistema que hay detrás de cómo se queman las cosas. En la historia de la Tierra, las nuevas tecnologías siempre se habían construido sobre otras tecnologías que les habían sentado las bases. Sin embargo, en este mundo, había criaturas misteriosas y magia. Si quisieras volar libremente por el cielo, podrías simplemente montar un dragón. Estas personas habían pasado por alto el concepto del sistema de elevación y propulsión y simplemente acabaron volando. Era un mundo donde podías crear fuego, hielo y más con la magia en cualquier momento en que se desee. La diferencia entre lo que es posible y lo que no se convierte en algo extremo. En este mundo, tenían grandes bestias domésticas que podían transportar tanto como un camión de 4 toneladas. Había acorazados de acero. Estos eran arrastrados por enormes dragones marinos. No había electricidad. Pero las noches eran brillantes en este país. Las farolas de las calles tenían rayos de luz dentro, que almacenaban energía solar durante el día y eran fosforescentes por la noche, manteniendo la ciudad iluminada. No había gas. Usaban leña, hornos y magia de fuego, u objetos mágicos, para cocinar. No había acueductos. Sin embargo, en toda la ciudad, había pozos con hechizos elementales de agua lanzados sobre ellos que extraían el agua de las profundidades de la tierra. Bueno, son suficientes ejemplos para entender el tema. En este país, incluso sin la ciencia, se podían hacer muchas cosas con magia. Por otro lado, si les quitaran la magia y las criaturas misteriosas, la civilización de este país no sería tan avanzada. Si la comparamos con un punto en la historia de nuestro propio mundo, es probable que estuvieran en el final de la Edad Media o en el período moderno temprano. El sistema feudal estaba todavía intacto, y la revolución industrial estaba muy lejos. Esa era la clase de país del que era rey ahora. Liscia, las reformas agrícolas no ocurren de la noche a la mañana. Entonces, por el momento, supongo que vamos a tener que aumentar nuestras importaciones de otros países para compensar. Me senté frente a Souma, mordisqueando mi tostada mientras él hablaba. En la mesa, estrecha, había una cesta de pan, así como platos con huevos revueltos, salchichas y ensalada para 2 en ellos. Era la hora del desayuno. Pero ¿no te dijiste que las importaciones son caras, y eso causaba una disminución en el gasto del consumidor? Ah. Es por eso por lo que probablemente terminaremos haciendo que el país compre los bienes, y luego los revenderemos a precios domésticos por un tiempo. Tomaremos una pérdida en las tarifas, pero tenemos que soportar por ahora. Me gustaría compensar el déficit con las exportaciones, pero primero tendremos que encontrar un reemplazo para nuestra exportación primaria actual de algodón. Suena difícil, de todos modos, dejemos eso de lado por un momento. Hice la pregunta que me había estado molestando desde hacía un momento. Tú eres el rey, ¿por qué demonios comes aquí? Esta era la cafetería del castillo. Además, era la cafetería general que usaban los soldados y las criadas. Lo que estábamos comiendo era el almuerzo del Zeta de esta mañana. El rey de un país estaba sentado entre los guardias, comiendo la misma comida que ellos. Había límites a la poca dignidad que un rey podía tener. Las constantes miradas curiosas de los guardias y criadas están comenzando a doler, ¿sabes? No te preocupes por eso. Todo el castillo está siendo austero en estos momentos. Por lo que no puedo permitir un gasto excesivo en mis comidas. ¿No dijiste que las medidas de austeridad eran una mala influencia para la economía? Si solo acumulas el dinero que estás ahorrando, sí, pero si el dinero extra se utiliza correctamente, hace que la economía gire. Aún así, eso no significa que tengamos que comer aquí. Bueno, ¿quieres comer esto en la gran mesa real? Se sentirá peor si hacemos eso. Puedes que tengas razón, pero, aún así, se sentía mal comer con todas estas personas mirándonos. Incluso aunque estaba acostumbrada a ello desde mis días en la academia de oficiales, técnicamente era la prometida de Souma, una persona bajo el escrutinio de las masas, y para sus ojos, aquí estábamos teniendo una cita. ¿Cómo podía mantener la calma de esa manera? Si estamos reduciendo el costo de los alimentos, ¿debería hablar con mis padres? Están siempre comiendo pasteles y eso a la hora del té. Oh, eso, está bien.
Son todos talentos de todos modos. ¿Talentos? ¿Qué quieres decir? ¿Podrían nuestros ciudadanos hacer eso? Bueno, son de grandes almacenes y tiendas propiedad de la nobleza, ya ves. Incluso a un tipo como yo como rey, ser un proveedor para la familia real al parecer, es prestigioso. Incluso con la escasez de alimentos, todavía nos envían muchas cosas. Por favor, no hables mal de ti mismo. Eres un rey ahora. Muchos de los alimentos son dulces, pero no tienen un tiempo largo de caducidad. Ya que no soy muy goloso, se los entregó a la expareja real o a las sirvientas y les pido que escriban sus comentarios. Entonces, para los que son altamente calificados, les doy un certificado de garantía real. Ha ido sorprendentemente bien. Así que es por eso últimamente, había escuchado no todo está tranquilo en el frente de pérdida de peso de las sirvientas. Incluso hubo informes de que algunas criadas se unieron a los guardias en el entrenamiento. Será mejor que tenga cuidado. En contraste, mientras me hacía promesas a mí misma, Souma miraba hacia la distancia. ¿Ah, hay algún problema? No, es solo, si el presupuesto de alimentos fuera más ajustado, podríamos estar subsistiendo con una dieta de pasteles 3 veces al día, jajaja, casi digo si no tienen pan, que coman pasteles en voz alta. Si las personas no conocieran las circunstancias, podría haber una revolución con esas palabras, ustedes dos parecen que lo están disfrutando. Cuando giré en la dirección de la voz repentina, vi a un hombre joven con la armadura de pliegues, menos el casco, de la Guardia Real. Era alto, con una estructura lo suficientemente robusta, y por detrás de su largo y liso cabello rubio asomaba un bello rostro que probablemente lo hacía popular entre las damas. ¿Es usted Sir Ludwig? Ha pasado mucho tiempo, mi princesa. No, tal vez debería llamarte mi reina ahora. Ah, en este momento no soy ninguna de los dos. Al ver nuestro intercambio, Souma tenía una expresión en su rostro que decía ¿quién es esto chico? Souma. Este caballero es Sir Ludwig Arx de la Guardia Real, presentándose. A pesar de su joven edad, poco menos de 30, Sir Ludwig era un genio que había sido nombrado líder de la Guardia Real. En tiempos de paz, el líder de la Guardia Real era responsable de la seguridad en la capital, Parnam, así como del castillo de Parnam, pero en tiempos de crisis se le daba el comando de las fuerzas personales del rey, el ejército prohibido. Sin embargo, dicho esto, el control militar práctico del país estaba en manos de los 3 ducados. Los 3 ducados se refería a los 2 duques y una duquesa que tenían el control de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas. Los actuales titulares de los 3 ducados eran los siguientes. El general del ejército del reino de Elfrieden, el duque Georg Carmine. Un hombre bestia con la melena de un león. Él comandaba a sus tropas con la intensidad de un fuego furioso, infundiendo miedo en los corazones de nuestros enemigos. La almirante de la armada del reino de Elfrieden, la duquesa Excel Walter. Una serpiente marina descendiente de piratas. Era una increíble mujer, experta no solo en las batallas de la flota, sino también en la política. El general de la Fuerza Aérea del Reino de Elfrieden, el duque Castor Vargas. Un mitad dragón. Era el rey de los cielos y el líder de las estrellas del ejército real, los caballeros dragón. A cambio de jurar lealtad al reino, a sus familias se les permitió mantener su territorio, ducados, dentro del reino, donde se les dio autonomía. En el momento de la fundación del reino, este había sido creado por la unión de muchas razas, este sistema había sido puesto en marcha para proteger sus razas de la fricción con los demás, sin embargo, incluso ahora, con todas las razas viviendo en armonía, el sistema todavía se mantuvo en su lugar. A cambio de territorio, sus familias arriesgan sus vidas para defender el país que aman. Ese era el orgullo de los 3 ducados. Sin embargo, en la actualidad, los 3 ducados habían tomado sus fuerzas y se estaban recluyen en su propio territorio. Parecía que estos 3, con su gran amor y respeto por el ex-rey, todavía no habían reconocido a Souma, que había ascendido el trono de una manera que parecía que lo estaba usurpando, como sus vasallos. Esa era la actual fuente de preocupación de Souma. Si se combinaba los 3 ducados, constituían un tercio del país, sin su cooperación, las reformas de Souma podrían ser difíciles de lograr. Yo misma le había escrito al duque Carmine, que me amaba como a una hija, varias veces, pidiéndole reunirse con Souma directamente, pero la respuesta fue siempre, hasta ahora, no veo motivo para confiar en él. Era un hombre resuelto y firme en sus convicciones, pero nunca lo había visto tan obstinado. Entonces, ¿por qué estaba siendo tan obstinado esta vez?
Por mi parte, esperaba que aceptara a Souma lo antes posible sin ninguna idea de cómo me estaba sintiendo. Souma estaba estrechando la mano de Sir Ludwig. Soy Souma Kazuya. Técnicamente, yo soy el rey de este país ahora, yo soy Ludwig Marx. He escuchado rumores de su duro trabajo por parte de los funcionarios públicos. Bueno, dígales a estos funcionarios, si tiene tiempo para chismes, trabajen más duro para mí. Jajaja, voy a hacer eso. ¿Le importaría si me uniera a ustedes en el desayuno? Por mí está bien. Gracias. Sir Ludwig trajo una bandeja de desayuno, y se sentó a mi lado. Entonces, ¿cómo van las cosas? Con estas reformas suyas, quiero decir, Su Majestad. ¿No también estamos sufriendo especialmente por la falta de personas calificadas? Souma se quejó entre bocados de pan tostado. He heredado los consejeros del anterior rey. En otras palabras, las personas que abandonaron el país, quienes hicieron este mal. Dejando de lado al primer ministro Marx, el resto son todos inútiles. Este país era un estado autocrático. La voluntad del rey se reflejó fuertemente en su política. Había un Congreso del Pueblo, todos los ciudadanos tenían el derecho al voto para representantes. Pero era simplemente para sugerir al rey las leyes y políticas las cuales eran redactadas y más adelante sugeridas al rey por el primer ministro. En resumen, era una caja de sugerencias glorificada, y si estas sugerencias podrían ser implementadas o no, era responsabilidad exclusiva del rey. Sin embargo, dicho esto, si el rey hiciera lo que quisiera, perdería los corazones de las personas, y probablemente se vería depuesto por los 3 ducados. Además, cuando el rey deseaba considerar diferentes políticas, podía convocar a otros asesores aparte del primer ministro. El rey consultaría con sus asesores, decidirá si sus políticas serán efectivas o no. La selección de asesores se dejó a la entera discreción del rey. Él podría contratar a quien sea y cuantos quisiera. En verdad, incluso antes de tomar el trono, en este reino, desde el momento que uno era un príncipe, un posible rey comenzaría a reunir personas que podrían convertirse en sus asesores o consejeros, pero como Souma ascendió al trono tan repentinamente, no tuvo ninguno. Personas que puedan decirme las cosas que quiero saber, y que trabajen duro en las tareas que los asigno. Esos son el tipo de sirvientes que quiero, entiendo. Todos aquellos que están por encima de los demás anhelan tener subordinados capaces. ¿Es lo mismo para ti en el ejército prohibido? Sí. La mayoría de los graduados de la Academia de Oficiales solicitan ser asignados a los ejércitos de los 3 ducados. Ya que, aunque nos llaman el ejército prohibido, básicamente somos solo la fuerza de defensa de la capital. No es un puesto muy popular. ¿Verdad, princesa? Bueno, supongo que no. La mayoría de mis compañeros de clase fueron a los ejércitos de los 3 ducados. Yo también me uní a las fuerzas terrestres, pero eso era porque no tenía sentido que me uniera al ejército prohibido, ya que existía para proteger a la familia real. Bueno, ahí lo tienes, en estos días el ejército prohibido tiene muchos excéntricos e inadaptados. Incluso, tenemos un científico loco que llegó a nosotros desde la subdivisión de desarrollo de armas. Oh, ahora suena como alguien que quisiera conocer. Mientras Souma comía, Sir Ludwig respondió: te lo presentaré en algún momento. Después de eso, tuvimos una pequeña charla por un rato y luego nos separamos de Sir Ludwig. Cuando regrese a mi habitación, le enviaré otra carta alentando al duque Carmine para reunirse con Souma. Pensé. Realmente carecemos de personas capaces. Ya veo. Traté de persuadir a Liscia, pero parecía un poco desconcertada. Debido a que había estado trabajando con mi habilidad tan duro, parecía haber mejorado. Últimamente, podía mover hasta 4 cosas al mismo tiempo. Efectivamente, podía hacer el trabajo de 5 personas, pero incluso con eso, era solo el equivalente a tener una persona extra. Una persona que carecía de cualquier conocimiento o habilidades de las que yo carecía. Lo que necesitaba eran personas con conocimientos que yo no tenía. Personas con habilidades que yo no tenía. Desesperadamente quería contar con personas así, por esa razón, los reuní. Así que, siendo así, creo que usaré la joya de transmisión de voz. ¿Una joya de transmisión de voz? La joya de transmisión de voz era un sistema para transmitir la voz del rey a todas las regiones del país. En la sala de la joya de transmisión de voz en el palacio, había una joya flotante que debía tener un diámetro de alrededor de 2 metros.
Se decía que la joya estaba impregnada de la magia de los espíritus del aire, sílfides, y los espíritus del agua, ondinas. Esta transmitía la voz del rey a todo el país, y en las ciudades con la configuración adecuada, podría incluso proyectar su imagen. Los reyes del pasado aparentemente utilizaron la joya de transmisión de voz para revelar una nueva constitución, o para declarar la guerra a otra nación, ese tipo de cosas. Apuesto que serás el primero en usarlo para reunir personas capaces, dijo Liscia, aparentemente impresionada. ¿Fue realmente una idea salvaje? ¿Cómo los reúnen normalmente? ¿A través de conexiones personales, o realizando exámenes escritos y contratando a aquellos que aprobaron? ¿No son esos métodos bastante parciales? ¿Cuál es la tasa de alfabetización en este país? La mitad de las personas pueden leer y 3/10 pueden escribir. Eso no está bien en absoluto. Solo 3/10 de la población pueden tomar los exámenes. Para que lo sepas, es bastante normal en este mundo. Supongo que esto es lo que pasa cuando no tienes educación obligatoria. Cualquiera puede aprender a leer y escribir. Sin duda, la calidad de un candidato no debería ser decidido por su capacidad de pagar lecciones. Son las 7/10 de la población. ¿Cuántos diamantes en bruto dejan a un lado? No hay nada que pueda decir contra eso, dijo Liscia, avergonzada. Bueno, sin embargo, supongo que ella no es a la que necesito contarle esto. Realmente, este país necesita arreglarse desde cero. Entonces, ¿qué condiciones vas a utilizar para convocarlos? Estoy considerando redactarlo. Aunque, realmente, tengo la intención de pedir prestadas las palabras de un gran hombre que admiro. ¿Un gran hombre? A un héroe astuto en una tierra atribulada. Si tienes algún talento, lo utilizaré. A través de la capital, ciudades, pueblos, y aldeas por igual, la voz de Souma hizo eco. En la capital, las ciudades, e incluso los pueblos más grandes, la imagen de Souma también se proyectó. Los receptores en las áreas más grandes lanzaron niebla al aire, entonces utilizaron la refracción de la luz para recrear la escena que estaba teniendo lugar dentro de la sala de joya de la voz. Para ponerlo en términos modernos, estaban recibiendo un video de la ubicación de la filmación y lo proyectaban en vivo en una pantalla en el aire. La calidad era granulada, pero las personas estaban emocionadas de tener su primer vistazo del nuevo rey. Algunos estaban desconcertados por su juventud, otros por su apariencia sencilla. La culpa de esto recaía en Souma, que había sentido que era demasiado molesto ponerse un traje formal o incluso su corona. Solo ver a la princesa Liscia parada a su lado, sin verse particularmente tensa, tranquilizó a las personas. Aunque habían escuchado que él no había forzado al rey a abdicar y usurpar el trono, hasta que lo vieron por sí mismos, todavía abrigaban cierta incertidumbre. Especialmente en el caso de la princesa Liscia, cuya belleza le había convertido algo como una idol para las personas. Algunos habían expresado su preocupación por su bienestar. Mientras se ocupaban de sus asuntos, el discurso de Souma continuó. Mi pueblo, nuestro país está enfrentando una crisis de proporciones nunca antes vistas. Lo grave de la crisis de alimentaría, la crisis económica que se deriva de ella, la afluencia de refugiados procedentes de tierras conquistados por el señor demonio, cualquiera de estas cosas por sí sola sería un gran malestar que amenaza a este país. Sin embargo, todavía hay más. El imperio ha expandido su influencia, y algunos de nuestros vecinos nos miran con ojos ansiosos, listos para abalanzarse. El ex-rey, reconociendo que esta situación estaba más allá de lo que su poder podía resolver, ha confiado este país a este humilde ser. Reconocer lo que uno no puede hacer, y dejar paso a quien pueda hacerlo, incluso cuando uno sabe que es lo correcto, nunca es una elección fácil. En tiempos de paz, el ex-rey habría tenido la capacidad de ser un gran gobernante. Por un momento, la princesa Liscia pensó, le estás dando demasiado crédito, con una sonrisa amarga, pero no se dio cuenta. Sin embargo, estos son tiempos difíciles. En tiempos de turbulencia, buscamos en nuestros gobernantes no una persona de virtud santa, sino alguien dispuesto a ensuciarse las manos, dispuesto a obstinarse en hacer lo que sea necesario para sobrevivir. No un gobernante que está por encima del promedio en todas las cosas, sino un gobernante que no renunciara a la supervivencia, y en eso un punto sobresale más que todos los demás. Porque, en última instancia, eso es lo que protegerá a sus familias y sus medios de vida. Por eso el anterior rey me encomendó este país a mí.
Soy tenaz, y en este un punto soy superior al anterior rey. En estos momentos, estoy en el proceso de lanzar muchas reformas, sin embargo, nos enfrentamos a una abrumadora falta de personas capaces de ayudar en su implementación, por lo tanto, estoy convocando a los talentosos entre ustedes. Les vuelvo a decir otra vez. Si tienes algún talento, lo utilizaré. En estos tiempos confusos, lo que necesitamos no son aquellos que, en promedio, son mejores que otros, sino aquellas que, en un aspecto, se destaquen por encima del resto. No importa cuál sea la forma de tu talento. No importa si tienes condiciones no más allá de ese talento. Si hay alguien que tiene el orgullo de decir, soy mejor que nadie más en esto, párense frente a mí. Escolaridad, edad, clase, origen, raza, género, nada de estos me importa. Ya sea que puedas o no puedas leer, hacer aritmética, tener dinero, tener un buen cuerpo o un sano juicio, ser bello o feo, o tener un rasguño en la espinilla, no importa. Si puedes pensar en esta única cosa, soy mejor que otros en este caso, no voy a perder ante ninguna otra persona en el país, entonces muéstrate ante mí. Si decido que tu talento es algo que el país necesita, serás bienvenido como uno de mis servidores personales. El discurso apasionado del nuevo rey provocó el brillo en los ojos de las personas. Mientras escuchaban, todos debieron haber estado rompiéndose sus cerebros para buscar algo en lo que estaban más dotados que otras personas. Sin embargo, al mismo tiempo, incluso si encontraban algo, probablemente todos estaban pensando que no serían contratados si no era útil en alguna manera. Cuando se estableció esa sensación de resignación, se convirtió en una represa que bloqueaba la avalancha de entusiasmo que se estaba formando a partir del discurso apasionado. El rey estaba buscando personas capaces que pudieran solucionar los problemas de este país. A todos les costaba imaginarse que sus propios talentos pudieran ser de alguna utilidad para el país. Estoy seguro de que, entre ustedes, hay quienes vacilan en creer que sus talentos pueden ser de utilidad, dijo Souma, como si fuera consciente de las dudas de las personas. Sin embargo, eso no es algo para que ustedes decidan por su cuenta. Yo, el rey, seré el que decida si el país necesita tu talento. No me interesa si otros se burlan de tu talento haciéndolo ver como inútil. Voy a ser el juez de eso. Por lo tanto, no vacilen. Ven y devela tu talento ante mí. Souma hizo una pausa para respirar y calmarse. Si todavía tienes dudas, entonces esto es lo que haremos. Si demuestras que tu talento que no tiene comparación en este país, en el nombre del reino de Elfrieden, te expediré un certificado de inigualable, y recibirás un premio en efectivo. ¿Acaso no es eso la suficiente motivación, mi pueblo? La imagen de Souma se vio levantando su puño en el aire. En ese momento, se levantó una gran ovación en todas las ciudades, haciendo ver que con esto había valido la pena haber llamado a cada ciudad en todo el país. La presa dentro de los corazones de las personas se había roto. Fue lo mismo en la capital. Oh. Puedo escuchar las ovaciones en la ciudad del castillo desde aquí. Me alegra que estén todos entusiasmados, dijo Souma, usando un lenguaje más informal. De pie a su lado, Listia quería sostener su cabeza entre sus manos, pero a nadie parecía importarle. Puedes nominarte a ti mismo o a alguien más. Si la nominación es para otra persona, 3/10 del premio se le otorgarán al nominador. Si hay personas que se encierran y juegan al ermitaño cuando este país está en crisis, quiero que todos ustedes vayan y lo arrastren. Además, para talento como soy el más fuerte que otros o soy bueno para el canto, donde hay espacio para la competencia, los candidatos competirán entre ellos, antes de elegir un representante individual para ese talento, así que empiecen a estar listo para ese momento. Ahora, entonces, creo que he dicho todo lo que necesito. Por último, Souma cerró la joya de transmisión de voz con las siguientes palabras. Ahora entonces, oh talentoso, ven a estrechar mi mano en la capital, Parnam. ¿Qué pasa con esa última línea? Simplemente fui con la corriente al final de la transmisión, le dije esto a Listia mientras reía. Ahora, ¿cómo reaccionarán las personas? ¿Vendrán las personas que yo quiero? Espero que vengan muchos en la historia. Hay algunas escenas que son fácilmente dramatizadas por las generaciones posteriores. Hay algunas condiciones para esto. En primer lugar, debe ser el punto de inflexión de una era. En segundo lugar, debe tener un cierto estilo cuando es dramatizado. Estas son las dos condiciones. En el período Sengoku, sería la escena en que Oda Nobunaga interpreta una parte de la obra de N.H. Atsumori antes de la batalla de Okiazama. En el romance de los tres reinos, eso sería la escena donde Liu Bei recluta a Zhuge Liang tras pagarle 3 visitas personales.
En la historia romana, sería la escena donde César dice la suerte está echada, mientras cruza el Rubicón. Entonces, si uno se preguntara qué escena era en la cual el trono fue abdicado a favor de Souma sería más a menudo dramatizada en años posteriores, la respuesta probablemente sería esta, la reunión de personas capaces. Después de que Souma hubiera solicitado a aquellos con talento, 5 jóvenes fueron convocados. De ellos, el rey recibiría solo a uno con alegría. Visto desde la perspectiva de Souma, este era uno de sus mayores logros, desde la perspectiva de la persona, fue el punto crucial en la historia de la Cenicienta en su vida, y desde la perspectiva de que alguien que vio esa escena a través de ojos diferentes a los demás, se convertiría en el punto crucial de una era. Así. En esta escena, había 3 personajes principales. Me había preocupado acerca de cuántas personas vendrían, pero la respuesta fue mucho mayor de lo que había esperado, no poner límites en el tipo de talento y ofrecer un premio en dinero en efectivo probablemente haya ayudado. Ahora que la capital estaba repleta de personas, habíamos tenido que imponer restricciones sobre el número de personas a las que se le permitía el acceso al palacio. La situación era tan abrumadora que los funcionarios, entre ellos Marx, habían estado corriendo como locos desde la mañana. Me pareció que demasiadas personas habían llegado, pero al parecer, como hice un llamado tan amplio, las masas se habían apresurado a la capital, para ver qué tipo de personas llamarían la atención del rey. Cuando las personas se mueven, las cosas se mueven también. Los comerciantes que detectaban una oportunidad de negocio se habían reunido para establecer una tienda, por lo que en la ciudad del castillo parecía que había un festival en marcha. Fue un inesperado disparo en el brazo para nuestra economía, pero, al mismo tiempo, también significaba más trabajo para los funcionarios. Ahora, en cuanto a la unidad de reclutamiento importante, la respuesta a eso fue masiva, también. Una gran cantidad de diversos talentos, algunos de utilidad inmediata, algunos de ningún uso aparentemente a primera vista, se exhibieron en la estación de evaluación. Allí, 5 funcionarios juzgaban si los talentos de los participantes eran únicos. Si se reconocían, se otorgaba el premio en metálico, sin importar el talento que fuera. Listia y yo, estábamos en una habitación separada, leyendo los informes de los jueces y escogiendo a las personas que nos gustaban. Realmente no solo había muchos candidatos, sino que también significó una considerable cantidad de talento. Había una gran superposición en sus talentos. La competencia fue particularmente feroz para el talento de habilidad marcial, talento de canto, y talento de la belleza, por lo que decidieron al número 1 para cada categoría en otro sitio. En cada uno de estos sitios, llamado el torneo de artes marciales de los mejores en el reino tiene talento y el gran premio de belleza de Elfrieden, los espectadores disfrutaron viendo las actuaciones. Por cierto, después de esto, por petición del gremio de comerciantes, estos torneos se convirtieron en un evento anual en la capital de Parnam y atrajeron a un gran número de turistas. Además, el Gran Premio de Belleza de Elfrieden invitó a rumores de que en realidad estaba siendo celebrado por el rey para elegir a sus amantes. Como resultado, todos los nobles que querían vincular a sus propias líneas con la familia real enviaron a sus familiares a participar, pero eso no es relevante en este momento, así que me saltaré ese tema. Sin embargo, cuando Listia escuchó los rumores, me hizo unas miradas muy frías por ello más tarde. El proceso de evaluación había sido planeado originalmente para durar un día, pero en cambio duró 3. Aquellos con talentos que me hicieron pensar, esto es lo que estoy buscando, me los presentaron en el 4.º día. Estaba sentado en el trono, con Listia parada a mi lado. Técnicamente, como solo estábamos comprometidos, el matrimonio no se había celebrado aún, así que a ella no le estaba permitido sentarse en el trono de la reina, un paso por debajo de nosotros. El primer ministro Marx estaba parado a la derecha, el capitán de la Guardia Real Ludwig a la izquierda. Por cierto, habíamos trasladado la joya, de la habitación de la joya de la voz, al salón del trono, por lo que esta escena estaba siendo transmitida para todo el reino. 5 jóvenes fueron traídos ante nosotros. Una tenía el cabello plateado y orejas de elfo, era una chica que parecía una guerrera con algo de músculo mostrándolo a través de su piel morena. Uno vestía una túnica negra que cubría todo su cuerpo, era un hombre joven, delgado y con una expresión algo apática en su rostro. Una se veía distinguida, pero de una manera diferente a la de Listia, una hermosa chica de cabello azul con un suave aire sobre ella. Una tenía pequeñas orejas de zorro que salían de su cabeza, una niña de aspecto rústico de unos 10 años. Y, finalmente, un hombre gordo de mediana edad empapado en sudor. Su Majestad.
Las personas talentosas de este país, que vinieron en respuesta a la convocatoria de Su Majestad, se han registrado en el libro mayor. Estas personas presentes aquí son las que poseen talentos especialmente raros. Cuando Marx dijo esto, el hombre gordo se postró ante mí, saltando para hacerlo, la velocidad de un saltamontes. La chica hermosa de pelo azul hizo lo mismo, cada movimiento de ella estaba lleno de gracia, y la pequeña niña con orejas de zorro siguió con torpeza, el joven vestido de negro nos miró adormecido y se postró ante mí al último. La chica con orejas de elfo permaneció de pie. Todos los presentes estaban conmocionados. ¿Estás ante Su Majestad, no te postrarás? Ludwig le advirtió con una voz serena pero enérgica, sin embargo, a la chica con orejas de elfo parecía no importarle. Más que eso, ella me miró a los ojos y dijo esto. Le pido indulgencia, ya que es la costumbre de mi tribu. Los guerreros de mi tribu no bajan su cabeza ante nadie más que su maestro. Y, para nuestras mujeres, no bajan la cabeza ante cualquiera que no sea su marido, ya que es una prueba de su castidad. Sin embargo, no me importa. Levante la mano para detener a Ludwig, para evitar que sigan discutiendo con ella. Nosotros somos los que les pedimos que ayuden al país. No hay ninguna necesidad de ponerse tan tenso, como lo desee, Su Majestad, dijo Ludwig, retrocediendo fácilmente. Lo hizo sabiendo lo que sucedería, lo puedo apostar. Actuó de forma que evitaba que las personas nos tomaran a la ligera, sin dejar de hacer notar cuán tolerante es el rey. Él es un actor impresionante. En ese caso, tendré que estar a la altura de las expectativas y jugar al rey tolerante. Me levanté del trono y me dirigí de cara a ellos. Por favor, no se postren ante mí. Soy yo quien está en la posición de pedirles un favor. No paren la ceremonia, sigan adelante y diviértanse. Los cuatro se levantaron en silencio. Miré a Marx, indicando que debería continuar. Marx asintió, empezando a leer de algún tipo de pergamino. Ahora celebraremos los anuncios de los talentos de estas personas, y llevaremos a cabo la entrega de los premios. Lady Isaudgard, elfa oscura del bosque protegido por Dios, un paso adelante. Sí, señor. Esta vez, la chica con orejas de élficas obedeció dócilmente. Parecía tener menos de 20 años, pero había escuchado que los elfos oscuros se mantienen jóvenes durante mucho tiempo, por lo que su aspecto y su edad podían no coincidir. Tenía la piel morena y una atractiva cola de caballo plateada. Usando una armadura en el pecho y guanteletes, estaba vestida como una guerrera, sus delgadas piernas se asomaban por la apertura de la hendidura en su paño de la cintura. Eran moderadamente musculosas y parecían bastante saludables. Elfos oscuros. Una de las razas minoritarias del Frieden, son una raza con un alto nivel de capacidad de combate. En lugar de ciudades, residen en el bosque protegido por Dios y se les concede autonomía como protectores del bosque, tienen un fuerte sentido de unidad racial y rechazan a los extranjeros. Mientras actuaba como si nada pasara, manipulé los guantes en los que había dejado impregnada mi conciencia en la otra habitación para ojear a través de la enciclopedia de los niños del Frieden, dado que estaba dirigido a los niños, las entradas eran cortas, lo que le hacía útil cuando buscabas información rápidamente, para leer el artículo sobre los elfos oscuros. Los elfos oscuros en este país no eran elfos caídos que habían perdido la bendición de los dioses, como se puede ver en muchas historias de fantasía. Al parecer los elfos rubios de piel pálida eran llamados elfos claros y los elfos de piel morena, cabello plateado se llamaban elfos oscuros para distinguir entre el dos. Ella ha demostrado ser extraordinariamente dotada en las artes marciales, fue la ganadora del torneo de artes marciales del mejor en el reino. Ese logro demuestra que realmente es apta para ser llamada la más grande en este reino, y por esto, la alabamos. ¿Eh? Entonces ella fue la ganadora de ese torneo de artes marciales. Entonces debe ser bastante fuerte. Solo había una cosa que me preocupaba. Hice un llamado personas capaces que ayudaran al reino, pero ¿me ayudarás cuando llegue el momento? He leído que los elfos oscuros son leales solamente a los suyos. Ya no estamos en una época en la que podamos sobrevivir simplemente protegiendo nuestros bosques. Si este país cae, el bosque se verá amenazado. Algunos sienten que los elfos oscuros necesitamos cambiar. Yo soy uno de ellos, dijo Aisa claramente. Bueno, esa es una declaración bastante liberal para una raza tan conservadora, es cierto, soy vista como una hereje. Sin embargo, si no hacemos algo, rey... ¿Qué pasa? No necesito el dinero del premio. En cambio, le pido que me permita dirigirme a usted directamente. Las personas en la sala quedaron sorprendidas. Aisa estaba tratando de hacer una apelación directa al rey.
Incluso en Japón, hubo un tiempo cuando eso habría sido un crimen capital. Al parecer este país no era diferente. Las manos de Listia y Ludwig fueron a sus espadas, pero les indiqué que se detuvieran. Lo permito. Di lo que quieres decir. Souma. Eso no es. Ella está dispuesta a arriesgar mucho por esto. Así que como rey debería escucharla. Gracias. Está bien. Aisa hinchó su pecho con orgullo y habló. Recientemente, ha habido una gran cantidad de incursiones en el bosque protegido por Dios por parte de otras razas, cosechan hongos y otras plantas comestibles silvestres, cazan las bestias del bosque. Entiendo que tienen una crisis alimentaria. Sin embargo, si nos roban estas cosas a nosotros, seremos los únicos que se mueran de hambre. No hemos tenido ninguna otra opción que tomar las armas contra los intrusos. Incluso ahora, hay enfrentamientos que tienen lugar en todo el bosque. Rey, por favor, reprime a los ofensores. Ya veo. Básicamente, quiere que prohíba a las personas que no tienen alimentos que cacen o recolecten las plantas silvestres en el bosque. Cuando hay una crisis alimentaria, si vas a una zona donde la distribución es limitada, la crisis es incluso más profunda allí. Si resulta que hay un bosque con abundantes recursos en las cercanías, supongo que se atreverán a entrar incluso a pesar de los ataques de los elfos oscuros. Entendido. Con respecto al bosque protegido por Dios, allí hay leyes que restringen la entrada, así que no puedo emitir una nueva prohibición, pero me ocuparé de que la ayuda alimentaria llegue a las personas en las proximidades. Si incluso después de eso, todavía hay quienes intentan entrar en el bosque protegido por Dios, los reconoceremos como cazadores furtivos y los enjuiciaremos. Gracias. Tiene mi gratitud. Con esas palabras, en lugar de inclinarse, Aisa trajo su mano a su pecho y cerró los ojos. No estaba seguro si era un gesto de gratitud o simplemente una pose que mostraba alivio en lograr su tarea. Aún así, Aisa, la cacería furtiva es un crimen indecible, pero si pensamos en el futuro, ¿no sería prudente considerar el comercio con quienes están a las fuera del bosque? ¿No hay cosas en el mundo exterior que atraen sus intereses? Bueno, sí, pero, ¿no tenemos ninguna mercancía de comercio para intercambiar bienes? ¿Qué hay de la madera? ¿No tienen algo así como adelgazamiento periódico? Viviendo en un bosque, deben haber tenido madera con la que no sabían qué hacer con ella. En el mundo exterior, por otro lado, la demanda era alta, deberían hacer buen negocio o al menos decente. Eso fue lo que pensé. ¿Adelgazamiento periódico? ¿Qué significa eso? Preguntó Aisa con una mirada seria en su rostro, y no pude evitar quedar estupefacto por un momento. ¿Eh? No me digas no hacen adelgazamiento periódico del bosque en este mundo. Me estoy refiriendo a la tala periódica de un número determinado de árboles, para mantener en orden al bosque. Mientras decía esto, miré a Listia, Marx y Ludwig, pero todos ellos negaron con la cabeza. Al parecer, esta fue la primera vez que habían escuchado hablar de ello. Fue lo mismo con Aisa. ¿Para proteger el bosque cortas los árboles? Por supuesto. Si dejas árboles crecer solos, siguen creciendo, y sus hojas y ramas se extienden. Si bloquean la luz solar, los árboles jóvenes no crecen. Además, si está creciendo demasiado denso, afecta su vida útil, por lo que terminas con nada más que árboles viejos que son delgados y débiles, como brotes de soya. Ese tipo de bosque de brotes de soya se destruyen fácilmente con la nieve y el viento. Además de eso, si el sol no llega a la maleza, todo se seca, eso hace que la tierra pierda su capacidad para contener agua, que puede ser una causa para los deslizamientos de tierra. Todo esto es de conocimiento común. Mirando a mi alrededor, era como ver una colección de figuras que solo podían sacudir la cabeza. Aisa de repente se postró ante mí. Rey, no, su majestad. ¿Qué? Humildemente le ruego su perdón por mi grosería anterior. Ni siquiera me importo, pero, espera, ¿está bien que bajes tu cabeza así? No me importa. Porque, desde este momento, me comprometo a servirle a usted fielmente por el resto de mi vida. Oye, espera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Usa mi vida como quieras. Mi cuerpo, mi corazón, mi castidad, te lo ofrezco todo. Si me dices que pelearé. Si me dices que te amé, te amaré. Si me dices que me convierta en tu concubina o esclavo, lo haré. Si dices que muera, moriré. ¿Dónde viene esa loca lealtad? ¿Qué sucedió en los últimos minutos? Sin embargo, antes de ordenarme que muera, le suplico que prestes atención a mi último pedido. Me estás ignorando. Me está ignorando por completo. Por favor, tan pronto como fuera posible, ve al bosque protegido por Dios.
Entonces ella golpeó su frente firmemente contra el piso una vez más. En este punto, incluso Listia estaba completamente desconcertada. La manera en que se inclinó fue tan perjudicial para ella, que, al mismo tiempo, fue algo intimidante. Oh, vamos a escucharte. Básicamente, quieres llevarme al bosque protegido por Dios, ¿verdad? Eso es precisamente. Y, en el bosque protegido por Dios, por favor enséñanos eso de adelgazamiento periódico. En estos últimos años, el bosque protegido por Dios ha estado enfrentado exactamente los problemas de los que acaba de hablar, Milord. Donde los árboles son densos, se vuelven delgados y débiles, los árboles jóvenes no crecen, el agua es fangosa, y cuando el viento o las tormentas que son fuertes llegan, desnudan la tierra. Con sus palabras, finalmente comprendí la causa. El bosque protegido por Dios tiene una historia que se remonta a miles de años, ¿no? ¿Nadie se dio cuenta de esto antes? Pregunté, solo para que Listia y Aisa negaran con vergüenza. Los árboles en el bosque protegido por Dios tienen larga vida, para comenzar ese es el porqué, hasta ahora cuando está llegando el final de su ciclo de vida, nadie se dio cuenta. Este no es solo su problema, tampoco hemos hecho el adelgazamiento periódico en las montañas del Frieden, por lo que la situación puede ser la misma en todas partes. Bueno, en cualquier lugar no confíen demasiado en que el bosque debería estar bien. Cuando los viejos árboles caen, los nuevos crecen de todos modos, incluso si un desastre natural destruye el bosque de brote de soya. Este se recuperará en 10 años más o menos. La naturaleza funciona en ciclos como ese, después todo. ¿No sería eso devastador para los elfos oscuros del bosque protegido por Dios? Probablemente. Ellos viven en el bosque, después de todo, si el bosque desaparece, vamos a tener nosotros otro grupo de refugiados instantáneamente. No necesito más refugiados, por lo que será mejor que actúe rápidamente. Entendido, me dirigiré al bosque protegido por Dios en algún momento en un futuro cercano. Oh. Gracias, Su Alteza. Sin embargo, cuando lleguemos, tendrán que permitir la entrada de un cierto número de personas. Parece que la gestión forestal será una tarea para todo el país. Voy a tomar esta oportunidad para organizar algunas clases sobre cómo establecer una industria forestal, como lo desee, Su Majestad. Bien. Ludwig. Sí, señor. Parece que quiere estar a mi servicio, así que me gustaría que veas de lo que Aisa es capaz de hacer. Conocemos su destreza marcial como individuo, pero si ella puede convertirse en general y liderar las tropas sigue siendo una pregunta abierta. Si ella tiene el potencial, la convertiré en general de un ejército, si no, la contrataré como mi guardaespaldas personal, sí, señor. Entiendo. Más tarde, después de ponerla a prueba, Ludwig me dijo ella tenía potencial como general, sin embargo, su habilidad como una combatiente individual era mayor, y sería un desperdicio utilizarla como general. Ella era como Lubu al parecer, del tipo de guerrero que podía actuar como un general, pero también podría ser enviado solo para causar estragos. A partir de ese momento, mantendría a Aisa a mi lado como mi guardaespaldas. Ese fue el final del turno de Aisa, pero las cosas se pusieron bastante intensas con la primera persona. Estaba planificando repartir los premios rápidamente y contratar a alguien que pareciera útil. Por favor, dime que los otros 4 no vienen con muchos problemas, ¿verdad? Siguiente, Shirakuya Kwon-min, un paso adelante, sí. Siendo llamado por su nombre, el joven de túnica negra tranquilamente dio un paso hacia adelante. Era un joven de unos 25 años 12 que vestía un distintivo traje que parecía combinar la sotana de un pastor y un kimono tradicional de Kannushi, y luego tiñó el traje de negro dando a ese atuendo como resultado. Su cabello negro largo hasta los hombros parecía desarreglado. Era pálido y delgado, parecía más de un tipo de interiores. Actuaba apático, pero sus ojos somnolientos se fijaron en mí. Este hombre, aunque su recomendación vino de otro, ha demostrado el talento de la sabiduría. Él ha memorizado las leyes de este país y se cree que su conocimiento y memoria no tienen igual en esta nación. Eso es como ser capaz de recitar la totalidad de los 6 códigos de memoria, supongo. Eso sería bastante sorprendente, en sí. Si él está aquí por recomendación de otra persona, es uno de los inscritos por un pariente. Me gustaría saber el porqué. Algo estaba llamando mi atención desde el fondo de mi mente. Ese talento es espléndido. Si deseas, puedo recomendarte para un puesto burocrático en el Ministerio de Ley. ¿Qué tal?
No, solo el premio será suficiente, dijo Akuya inmediatamente, derribando mi propuesta. Solo vine aquí porque mi tío, que cuida de mí, dijo: a tu edad, debes dejar de sentarte sin hacer nada más que leer libros y hacer algo útil para la sociedad, y envió la solicitud sin preguntarme, por lo que no necesito una recompensa excesiva. Estos libros que mencionas, ¿están relacionados con la ley? No solo derecho, literatura, manuales técnicos, cualquier cosa. No tengo un género favorito en particular. Derecho, literatura, manuales técnicos, leo sobre cualquier cosa. Ya veo, probablemente. Aquí hay algo raro. En ese caso, ¿por qué no te conviertes en bibliotecario de los archivos del palacio? Probablemente hay libros allí que no encontrarás en el mercado, y con tu autoridad como bibliotecario, ¿serías capaz de leerlos? Oh, eso está muy bien, ¿no es verdad? Si ese es el caso, por favor, déjeme hacerlo. Por último, algo que podría reconocer como una expresión de alegría cruzó por la cara de Akuya. Él parecía satisfecho. Aprovecha todas las oportunidades, como dicen. Eso fue probablemente lo mejor para mí, mantener una interesante carta en mi mano en vez de dejarla ir. Siguiente, señora Junaroma, un paso adelante. 12 en la versión inglesa daban un rango de edad, pero en la original decía la edad exacta. Sí. Cambiando de lugar con Akuya, la chica hermosa de cabello azul se puso al frente. Parecía tener la misma edad que yo, 19 años, pero el aire que tenía sobre ella hacía que esta mujer se sintiera más madura para su edad. Con su cabello esponjoso detrás, era la imagen de la belleza mientras inclinaba con gracia la cabeza. Mientras que su ropa no era muy reveladora, la mitad superior se asemejaba a una falda acampanada de Austria, mientras que el fondo era transparente y mostraba sus piernas, como se podía ver en el sari de un bailarín hindú. Alrededor de sus caderas estaba envuelta con una prenda con volantes. Si no fuera por la mirada que recibí de Alicia, podría haber admirado su belleza durante una hora completa. Sí. No he olvidado mi trabajo, así que deja de mirarme de esa manera. Dije esto en voz baja, mientras Licia decía no sé de qué habla, mientras miraba hacia otro lado enojada. Marx tosió y se aclaró su garganta diciendo: señor, ella ha demostrado que está dotada con la habilidad de cantar además de poseer una rara belleza. Con ellos, ganó la corona tanto en el Gran Premio de Belleza de Elfrieden como en el reino. Tiene talento con su canto. Verdaderamente, ella es la cantante más hermosa de esta generación, una doble corona. A veces los cielos te otorgan dos talentos al parecer. Es demasiado amable. Juna respondió con calma y elegancia a mis alabanzas algo anonadadas. He escuchado que la familia Doma es descendientes de Loreleis. El cantar está en mi sangre. Las Loreleis son monstruos marinos que usan su belleza y sus canciones para llevar a los marineros a su perdición, ¿verdad? Sin duda, su belleza y aquellos mechones azules que fluían me hicieron pensar en Loreleis. Me gustaría mucho escucharte cantar, si es su deseo. Por supuesto. Esta escena se está transmitiendo a toda Elfrieden ahora mismo a través de esta joya. ¿Podrías cantar una pequeña canción para alegrar a nuestros compatriotas? Una canción para animarlos, ¿verdad? Juna parecía un poco preocupada. La mayoría de las canciones de las Loreleis transmitidas en mi familia son tristes canciones de amor, ¿verdad? Oh. Si hay algún código o algo que te impida cantar algo así, no importa. No, simplemente no sé ninguna. Si pudiera escuchar una, podría aprenderla de inmediato. Ah, ¿qué tal esto, entonces? Saqué mi smartphone. Era una de las pocas cosas que traía conmigo cuando fui invocado a este mundo. Abrí mi carpeta de música, escogí una canción que deseaba escuchar, luego caminé hasta Juna y le puse los auriculares. ¿Qué es eso? Algo así como una máquina que reproduce música, supongo. De todos modos, estoy reproduciéndola ahora. En el momento en que presioné el botón, el cuerpo de Juna se estremeció. Parecía desconcertada al principio, pero se estaba acostumbrando, mientras gradualmente se ajustaba al ritmo. Luego, 5 minutos después, ella retiró los auriculares. Lo tengo memorizado. ¿Ya? ¿Realmente puedes memorizarlo a la primera vez que lo escuches? Sí, ahora, déjame cantar para ti. Volví a mi asiento y ella comenzó a cantar. La canción era Gambaramba de Masashi Sada. Esta alegre canción, que incluso tenía un corto de Mina no Uta hecho por ella, era distintivo usar el rap en el dialecto Nagasaki mezclando con la canción infantil de Kyushu Denderar Yuba. Mi abuelo era un fanático, por lo que yo la había escuchado junto con él muchas veces. Aún así, estaba impresionado con esta Lorelei. Esto era completamente incomprensible para las personas de la región Kanto, pero ella la cantó impecablemente.
incluso se las arregló para cantar las partes del rap en dialecto de Nagasaki. Por cierto, Listia me dijo después que ella no podía entender la letra. Podía entender el lenguaje que hablaban las personas en este país, y podían entender mi japonés, pero parecía que era parte de mi poder como héroe. Incluso podía escribir en el idioma de este mundo. Lo que intentaba escribir en mi cabeza se traducía al idioma de aquí, así que a pesar de que no podía leerlo después, podía escribirlo. Por lo tanto, el japonés, en el dialecto de Nagasaki, que salió de la boca de Juna estaba en un idioma desconocido para las personas de este país. Sin embargo, incluso sin saber las palabras, si una canción es buena, puedes todavía disfrutar de la melodía. Todos escucharon esa melodía pegadiza y lo disfrutaron. Unos minutos más tarde, en medio del rugido de aplausos, Juna terminó su canción e hizo una reverencia. Eso fue una canción divertida. Gracias. No, gracias a ti. Tu canto fue maravilloso. Si es posible, espero que me enseñe más de las canciones de su país, Su Majestad. Desde luego que quiero que me cantes, por supuesto. Esperemos poder aumentar el número de joyas. Pero incluso si eso no es posible, podríamos convertir la sala de la joya de voz en un estudio de grabación para que las personas puedan escuchar tus canciones todo el tiempo. Eso sería como un sueño hecho realidad. Alteza Juna tenía una sonrisa desde el fondo de su corazón. Era una sonrisa maravillosa. Voy a estar contando contigo cuando llegue el momento. Fuiste muy amable. Juna dio un paso atrás, y ahora era el turno de la niña con las orejas de zorro. Siguiente, la señorita Tomoe Inui de la raza Lobos Místicos, un paso adelante. ¿Sí? ¿Sí? Con la voz quebrada, la niña con orejas de animal que parecía tener alrededor de 10 años, avanzó hacia adelante con su brazo derecho, moviéndolo al mismo tiempo que su pierna derecha. La raza de los lobos místicos, pensé, supongo que esas no son orejas de zorro, son orejas de lobo. Ella era adorable con su piel bronceada y lindos ojos redondos. Sin embargo, la ropa que llevaba estaba un poco desgastada. Estaba rota en algunos lugares y, tal vez porque estaba tensa, la cola esponjosa que sobresalía de su trasero estaba erguida. Sí, quiero acariciarla. Aunque es joven, tiene el talento raro de poder de ser capaz de hablar con pájaros y bestias. Cuando la llevamos a los establos, fue capaz de decirnos correctamente todo, desde el estado de salud actual de los caballos hasta su historia. Según ella, los caballos le contaron estas cosas. Verdaderamente, es un talento divino. El talento de hablar con los animales, ¿eh? Parece que tenemos una pequeña mujer bestia asombrosa en nuestras manos aquí. Mientras lo pensaba, junto a mí, Listia susurró discretamente. El país de los lobos místicos está muy al norte. No debería haber ninguno en este país. ¿Una refugiada? Ah, eso explicaba la ropa desgastada, ¿no? Con la expansión del dominio del señor demonio, se destruyeron varios países y aldeas. Los que habían perdido sus tierras habían huido al sur, convirtiéndose en refugiados en otras naciones, y estaban empezando a ejercer presión sobre la economía. Diferentes naciones trataron con ellos de diferentes maneras. Algunos los tomaron proactivamente, mientras que otros se movilizaron para expulsarlos. Aunque, incluso cuando se trataba de los países que los recibían, la mayoría los obligaban a hacer trabajos forzados tales como minería o los enviaban como mano de obra adicional para luchar contra los demonios. Por lo que ambos tipos de países eran un infierno para los refugiados. Incluso en mi reino, los campos de refugiados habían surgido fuera de la capital Parnam. Por el momento, la decisión sobre de qué hacer con ellos estaba en suspenso. Si ayudábamos a los refugiados cuando ni siquiera teníamos la suficiente comida para alimentar a nuestra propia población, podrían surgir disturbios. Si los expulsábamos o los condenábamos a trabajos forzados, tendríamos que lidiar con el resentimiento de los refugiados. Si se escondieran y se convirtieran en terroristas, eso sería terrible. Tal como estaban las cosas, causaban un declive en la seguridad pública, pero no tuvimos más remedio que mantener el status quo. Con el fin de ayudar a los demás, necesitábamos estar en un buen lugar para ayudarnos a nosotros mismos primero. Dije que, si tuvieran un talento, le contrataría para poder usarlo y no tengo la intención de retroceder en mis palabras. Si ella tiene un talento, no importa si es un extranjero o un refugiado. Después de todo, no estamos en posición de ser exigentes sobre tales cosas. Supongo que no. Cuando dije eso, la niña de los lobos místicos que acababa de ser presentada tímidamente abrió la boca para hablar. Ah, rey. ¿Qué pasa? Verá, también tengo algo que me gustaría decir.
Como estaba extremadamente tensa, habló como si estuviera forzando las palabras. Era difícil escuchar lo que ella estaba diciendo. ¿Hay algo que quisieras decirme? No hay problema, dímelo. En verdad. ¿Qué? ¿Necesitas hablar un poco más alto, o no seré capaz de escucharlo? Yo. Tomoe tenía lágrimas en sus ojos. Ella todavía era lo suficientemente joven como para ser considerada una niña pequeña, por lo que era doloroso verla con una cara así. Entendido, me acercaré a ti, así que no llores. Caminé al lado de la niña y me agaché junto a ella, poniendo mi oreja al lado de su boca. Como el encargado de protegerme, Ludwig tenía una expresión de desaprobación en su rostro, pero lo ignoré. Ahora creo que podré escuchar. Dime lo que quieras, si en verdad. Lo que ella me susurró a continuación me hizo dudar de mis oídos. Me puse de pie y miré fijamente la cara de Tomoe. ¿Estás segura de esto? Sí. ¿No se le has dicho esto a nadie más? No, a nadie más que mi mamá, vaya. Me sentí aliviado. Era mitad de alivio y mitad de preocupación, cuando pensaba acerca de lo que estaba por venir. Esto era más que solo un talento raro. Esta niña tenía el potencial para ser un bomba para este mundo. Cálmate, respira. No dejes que nadie se dé cuenta aquí de lo agitado que estás. Estoy un poco agotado. Me gustaría hacer una pequeña pausa aquí. Souma. Cuando dije eso, mirando alrededor, Listia me miró dubitativamente. Los demás tenían la misma reacción, pero las ignoré, aumentando audazmente el volumen de mi voz. Ahora me gustaría tomar un descanso de 30 minutos. Las demás entregas de premios a los restantes 2 participantes, esta niña incluida, tendrá lugar después de eso. Señorita Juna. ¿Qué pasa, Su Majestad? Cuando la llamé por su nombre, la cantante Lorelei dio un paso adelante. En este momento, nuestros compatriotas nos están mirando a través de la joya de transmisión de voz. Me dolería hacer que las personas solo esperaran durante nuestro descanso. Entonces, ¿podría pedirle que los entretengas con su canto durante media hora más o menos? Entiendo, Su Majestad. Nuestras canciones son el orgullo de mi familia. Voy a cantar con mi corazón para ellos. Con esas palabras, Juna hizo una elegante reverencia. Nuestros ojos se cruzaron por un momento. Se sentía como si ella lo estuviera comprobando conmigo. Hay una razón para esto, ¿verdad? Pero, aún así, decidió no preguntar, haciendo lo que yo le había pedido. Incluso sin su belleza y su canto, quisiera a una persona considerada como ella entre mis subordinados. Mientras Juna estaba ganando tiempo para mí, reunía a aquellos en los que podía confiar en la Oficina de Asuntos Gubernamentales. Esto me incluía a mí, Listia, Marx, Ludwig y Tomoe. En cuanto a Aisa, que no quería separarse de mí ahora que había jurado su lealtad, le hice pararse afuera de la puerta para asegurarme que nadie estuviera escuchando. ¿Es realmente necesaria toda esta precaución?, preguntó Listia desconcertada, a lo que respondió asintiendo. Estamos en una situación muy mala. ¿Alguien escuchó lo que Tomoe dijo antes? Lo comprobé con los otros 3, pero todos ellos negaron con la cabeza. No la escuché. Su voz era tan baja, tampoco yo. Yo tampoco. Entonces, ¿hay algún riesgo que las personas escucharan a través de la joya de transmisión de voz? Probablemente debería estar bien. No es tan sensible. Tan pronto como escuché eso por parte de Listia, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. ¿Es tan malo? Es literalmente una declaración explosiva. Todos se enfocaron en Tomoe, haciendo que se encogiera en sí misma aún más. Parecía que sería difícil conseguir que hablara, así que me respondí en su nombre. Ella puede conversar con los animales. Todos ustedes lo escucharon, ¿verdad? Sí. Es un talento increíble, ¿verdad? Ella utilizó su poder para hablar con un demonio. Aparentemente en el momento en que dije eso, la habitación se enfrió. Todos estaban sin palabras, simplemente pronunciando en silencio como un montón de peces de colores. Antes de entrar en detalles al respecto, hay algunas cosas que necesitamos saber primero. Lo que las personas en este mundo pensaban cuando hablaban de demonios o monstruos, y de lo que pensaban las personas en el mundo de donde yo venía cuando hablaban de demonios o monstruos eran ligeramente diferente. En el mundo de donde vengo, los monstruos no eran personas o plantas y animales, sino que eran vistos como aberraciones. Sin embargo, en este mundo, las palabras persona y animales fueron definidas muy ampliamente. Para ser más específico, los humanos, elfos, hombres bestias, hombres lagarto eran todos personas y caían bajo la categoría de humanidad.
En las categorías de plantas y animales, incluso de 4 metros de altura, un oso pardo seguía siendo un mamífero, incluso si se parecía a un dinosaurio, un lagarto monitor era todavía un reptil, incluso si fuera tan grande como una persona, una hormiga gigante todavía era un insecto. Incluso si se comían personas, una planta come hombre era todavía una planta. Además, los Hellions, las criaturas slimes que hacían cosas como fusionarse, dividirse, derretirse, y más, también cayeron en la categoría plantas y animales, por alguna razón. Por cierto, los dragones y similares fueron llamados bestias divinas, y fueron clasificados por separado. La razón por la que ninguno de estas criaturas se llamaban monstruos era porque ellos eran nativos de este mundo. Debido a que habían sido parte de la ecología de este mundo desde el principio, cada uno de ellos tenía sus propios hábitats lejos de donde los humanos vivían. De hecho, los caballos de 8 patas en este país serían todos Sleipnir según las normas del mundo de donde venían, y el ganado, tal como las vacas y los pollos, parecían que se habían diseñado para parecerse más a monstruos. Sin embargo, si preguntabas qué eran los monstruos, el término se refería a cosas como quimeras, que eran una mezcolanza de diferentes animales fusionados, zombies, esqueletos y otros tipos de muertos vivientes, así como duendes, orcos y ogros, que parecían casi personas, pero nadie los confundiría con seres inteligentes. Desde que apareció el mundo de los demonios, hubo un gran brote de estos monstruos en el norte del continente, pero incluso antes de la aparición del mundo de los demonios, habían habitado las áreas conocidas como mazmorras, que estaban por todo el continente. Las mazmorras eran espacios subterráneos con una misteriosa ecología. Estaba acostumbrado a verlos en los juegos, pero realmente existían en este mundo. Por cierto, había escuchado que en este mundo había personas llamadas aventureros, que exploraban esta clase de mazmorras, protegían a los comerciantes, eliminaban peligrosas bestias que destrozaban los campos, y mataban a los monstruos que salían de las mazmorras como su forma de vida. Antes de que el mundo demoníaco apareciera, se creía que los monstruos carecían de inteligencia. De hecho, los monstruos en las mazmorras, incluso los casi humanoides como duendes, solo poseían inteligencia al nivel de los animales. Sin embargo, entre los monstruos en el dominio del señor demonio, había aquellos que se comportaban como si fueran inteligentes. Estos monstruos actuaban en grupos, utilizaban armas y magia, y podían armar estrategias. Estos actuaban casi como personas. Cuando la humanidad había fracasado en la invasión del dominio del señor demonio, su falta de mayor conocimiento sobre la existencia de estos monstruos fue el mayor factor en su derrota. La humanidad había elegido llamar a estos monstruos inteligentes demonios para distinguirlos de los demás animales monstruosos. Ahora, volvamos a la historia. Básicamente, Tomoe dijo que había hablado con uno de estos demonios. Al parecer, hasta ahora, nadie había tenido éxito de hablar con un demonio. Con la repentina aparición de un ejército que hablaba un idioma extranjero, y con las hostilidades actuales, entenderse el uno al otro simplemente no iba a suceder. Listia se acercó más a Tomoe. ¿Con quién hablaste, y de qué hablaste? Con el señor Kobold. Son diferentes a nosotros, son bajos, y su cara entera, no solo sus orejas, son como perros. El día antes de que nuestro pueblo fuera atacado, él dijo, no puedo ver que los que tienen el mismo aroma que nosotros sean atacados. Date prisa y huye. Fue un milagro que pudiera entender lo que dijo el señor Kobold, pero, gracias a él, pudimos ser capaces de evitar problemas. Entonces, para resumir, los demonios tienen una clara voluntad propia, ¿no es cierto? Dijo Ludwig, como si estuviera gimiendo. Las personas de este mundo solo pensaban en los demonios como monstruos ligeramente más inteligentes. Como un enjambre de langostas sobre la tierra, o bárbaros que se deleitaban con los sacrificios. Por lo que había escuchado, eso no era una impresión equivocada cuando se trataba de monstruos. Sin embargo, para los demonios, tal vez otro punto de vista tendría que ser necesario. Si los demonios tenían su propia voluntad, como sugería Tomoe, la humanidad podría haber estado librando una guerra contra la raza demoníaca sin darse cuenta de ello. Una guerra sin canales de diplomacia. Con sus familias asesinadas, sus casas arrasadas y sus países arrebatados, la humanidad tenía un gran resentimiento hacia los monstruos y demonios. Si esta era una guerra, era posible que los demonios tenían los mismos resentimientos contra la humanidad. Si este conocimiento se extiende a todos los países, habría caos. Listia y yo bajamos nuestros hombros. No pensé que el diálogo fuera posible con todos y cada uno de los demonios o monstruos del dominio del señor demonio.
Aquellos con los que pudiéramos hablar, como Kobold que había dejado que los lobos místicos escaparan, podría solamente ser una pequeña porción de ellos. Sin embargo, si las personas descubrieran que incluso algunos de los demonios son de esa manera, la raza demonio dejaría de ser el enemigo común de toda la humanidad. En estos momentos, incluso si fuera solamente en la apariencia, todos los demás países estaban unidos contra el dominio del señor demonio. Si esta información se extendiera, ¿qué pasaría con eso? Si eso significaba intentar demandar la paz con los demonios, eso sería ser genial, pero no sería sorprendente que algunos de ellos se opusieran, poniendo los propios intereses de su país en primer lugar, y se aliaran con los demonios para invadir otros países. Si eso sucediera, la humanidad se derrumbaría. ¿Crees que el imperio lo sabe? No estoy segura. Fue solamente gracias al talento único de Tomoe que alguien finalmente fue capaz de comunicarse con ellos. Incluso si se dieran cuenta, no tendrían manera de verificarlo. Entonces, básicamente, nuestro país tiene el monopolio sobre esta información por el momento. En efecto, esto fue una gran fortuna caída en mi regazo. Ella es como una bomba. Puedo utilizarla como carta de triunfo, pero si la manipulo mal, todo podría explotar en mi cara. Lo siento. Tomoe se estaba contrayendo de dolor, así que Listia me pellizco. Oh, no, nosotros no te estamos culpando en realidad, me alegra que hayas llegado a este país. Me da escalofrío pensar lo que podría haberte pasado si te hubieras ido a otro. Aún así, ¿vas a ocultar esta información? Si las personas descubren que estás escondiendo información vital, ¿no es posible que nos condenen como el enemigo de toda la humanidad? Ciertamente. Quería agarrar mi cabeza cuando Ludwig lo señaló, haciendo un mal trabajo ocultándolo y luego hacer que las personas piensen que estamos albergando ambiciones como resultado, no es un gran plan. Además, si esta es una guerra, la situación actual donde ambos lados están librando una batalla de exterminio es no bueno. Para hacer que la guerra no continúe hasta que un lado sea aniquilado, necesitamos filtrar la información poco a poco. Necesitamos decidirlo. Continué hablando, mirando a los que me rodeaban. Tal vez hay algunos entre los demonios con los que pudiéramos hablar. Daremos algo que suena nada más como una hipótesis a otros países. Si hacemos eso, deberían ser un poco más cautelosos. Por lo menos, deberían tratar de descubrir si hay algo de verdad en los rumores. Como parte de ese proceso, ¿no es posible que lleguen a la misma información que tenemos? ¿No eliminaría eso el valor de ocultarlo? Estás equivocado, Marx. Nuestra carta de triunfo es la misma Tomoe y yo. Asentí con firmeza a Tomoe, cuyos ojos se movían con desconcierto. Incluso si los demonios tienen una voluntad propia, es necesario que haya algunos medios de comunicación para negociar con ellos. Por ejemplo, mientras los otros países todavía están buscando una manera de negociar con los demonios, podemos hablar con ellos usando a Tomoe como mediadora. Eso sería una gran ventaja. No sabía que podría ser capaz nuestro reino de negociar por sí solo. Sin embargo, al tener nuestra propia línea de comunicación independiente, podríamos prevenir una situación en la que otro país monopolice el derecho a negociar y nos prive de cualquier oportunidad de diálogo. A cambio, nosotros soportaríamos esa carga, pero eso era preferible a dejar el destino de nuestro reino en las manos de otro país. Entonces, Tomoe, nuestro país necesita hacer todo lo posible para protegerte. Protegerme. No es ninguna exageración decir que, en este momento, eres mucho más importante que un tipo como yo. Honestamente, si esta información se filtra, en el momento en que te secuestren, este país estaría arruinado. De ninguna manera, lo estás inventando, ¿verdad? Tomoe miró inquieta a su alrededor sin descanso, pero nadie lo negó. No fue exagerado decir que Tomoe tenía el destino de este país en sus manos. Si bien nunca lo haría, otro país podría haber fingido que nunca habían escuchado nada de esto y se desharían de ella. Así de importante era la existencia de Tomoe. Entonces, con el fin de mantenerte en el más alto nivel de protección que podamos, quiero que vivías aquí en el palacio. Si algo pasara, es posible que no pudiéramos ser capaces de protegerte en el campamento de refugiados. Espera un momento. Marx levantó la mano. Si tenemos a alguien que no es de sangre real viviendo en el palacio, ¿no podría eso traer un escrutinio no deseado? Bueno, dime cómo podemos acogerle como realeza, entonces. Diciéndolo así lo hace sonar tan fácil. Hay varias maneras en que una persona común puede convertirse en realeza. Una sería que usted la adoptara, señor. Sin embargo, como la boda aún no ha sido llevada a cabo todavía, esto no es posible.
Y la ceremonia para la boda llevará más de un año para prepararse, después de todo, ya lo han dicho. A mí no me metas. Listia rápidamente desvió la mirada. Vivir con Listia como mi esposa y Tomoe, que ya tiene alrededor de 10, como mi hija, sí, simplemente no me lo puedo imaginar. ¿No hay alguna otra forma? ¿Podría tomarla como una esposa secundaria, señor? Eso es peligroso de muchas maneras. Ella es lo suficientemente joven como para estar en la escuela primaria. Me recuerda a esa imagen de Backbeard diciendo, maldito lolicón. Ella está apenas dentro del rango de edad aceptable para un matrimonio político, creo, Souma, 10 años es un poco joven. ¿Por qué me estás culpando a mí, aquí? Listia me estaba mirando fríamente. Yo no estoy en estas cosas. Oye, espera, la expareja real puede simplemente adoptarla. Creo que sería aceptable. Mark se estaba riendo. Este bastardo, dijo todas esas cosas cuando ya sabía que eso era posible. Eso suena bien. Siempre quise una hermana pequeña. Agua. Listia abrazó fuertemente a Tomoe, provocando que entrara en pánico. En cuanto a la propia Listia, tenía una mirada más relajada de lo que había visto en su rostro antes. Ahora que lo pienso, puesto que Listia es mi prometida, Tomoe va a ser mi cuñada. Una cuñada loli con orejas de lobo, son muchos atributos para su personaje. Pero, tengo una familia. Mi mamá y mi hermano menor me están esperando en el campamento, dijo Tomoe, liberándose del excesivamente cursi abrazo de su posible hermana mayor. Oh, la adopción es solo para las apariencias, así que no tienes que preocuparte por eso. Si te conviertes en mi cuñada, tu madre y tu hermano serán mi familia, así que no importa si también viven en el palacio. Vamos a proporcionar algunos fondos para que vivan, y si quieren trabajar, les daremos algo que hacer en el palacio. Bueno, en ese caso, está bien. Tomoe aceptó algo tímida. Qué bueno. Esto no terminó del todo bien, pero creo que he hecho lo que he podido por el momento. De alguna manera obtuve una cuñada en el proceso, pero, oye, ella es linda, así que todo está bien. Ahora, volvamos a la sala. Estamos manteniendo a la señorita Juna esperando. Han pasado casi 30 minutos, después de todo. Ella probablemente no podía ganar mucho más tiempo. Por ahora, solo daremos a Tomoe el premio en efectivo como su recompensa. Si la expareja real anunciara repentinamente que la estaban adoptando, sería como decirles a todos que algo está pasando. Dejaremos pasar algún tiempo y luego lo anunciaremos otro día. Me gustaría que todos ustedes actuaran con eso en mente, ¿entendido? Sí, Su Alteza. 30 minutos después de que el rey Souma pidiera un descanso, la ceremonia reanudó la entrega de premios. En ese momento, la niña lobo místico estaba siendo elogiada. A medida que se desarrollaba esa escena me puse de pie, mientras los otros ganadores del premio estaban viendo. Ese talento es espléndido, espero que lo pongas en uso para nuestro país. ¿Sí? ¿Sí? Entendido. Ella estaba tartamudeando. Qué adorable. ¿Qué podría haber dicho esa adorable niña para alarmar al rey tanto como para haber pedido un descanso? Además, esa niña era la única que había sido llamada durante el receso. Estaba claro que había sido algo importante, pero no había forma de que supiera que era en ese momento. Desde el momento en que llegué aquí, había estado observando al rey en cuestión. Parecía normal. Había escuchado que había sido invocado como héroe, pero parecía exactamente igual a cualquier otro de los ciudadanos comunes. No usaba una corona, no llevaba cetro, no llevaba capa y aunque su diseño era inusual, cuando estaba parado allí con esas ropas casuales, no parecía un rey incluso estando de pie frente al trono. Si lo buscaba, de vez en cuando sus ojos adquirían una apariencia de estadista. Era un hombre muy difícil de precisar. Por la manera en que actuó hasta ahora, podría decirse que era un rey pasable, supongo. Con la atractiva y directa guerrera elfa oscura, él había mostrado magnanimidad incluso sin pretenderlo, había encontrado una solución a su problema. Por lo que había pasado con la niña lobo místico, parecía que también podía improvisar cuando fuera necesario. Había sido un poco torpe, pero, bueno, le daría una clasificación aprobatoria. Sin embargo, su verdadera prueba comenzaría aquí. El hombre gordo a mi lado sudaba profusamente, aunque no podía decir si era sudor frío o sudor grasiento, me volví para mirarlo. Era su turno para recibir el siguiente premio. De camino hasta aquí, él mismo me había dicho cuál era su talento. Y, en lo que a mí respecta, el suyo era el talento que este país necesitaba en este momento. Cuando lo miré, me pregunté, ¿cuál será el juicio del joven rey? Despreciara el aspecto del hombre, un gran vientre redondo y una cara regordeta, que nadie llamaría atractivo, incluso le diría algo como un halago vacío.
¿Hará un hazme reír de él delante de todo el país? Aunque él no llegue tan lejos, ¿echará a perder la importancia del talento del hombre? Si él hace alguna de esas cosas, yo. Siguiente, Poncho Panacota de la aldea de Poke, un paso adelante. Ese, sí, lo haré. ¿Sí? Cuando el primer ministro Marx lo llamó por su nombre, el hombre gordo llamado Poncho avanzó con pesados pasos, con un vientre redondo bamboleándose. La forma cómica en que él caminaba atraía las risas de todos. Incluso la princesa Listia estaba luchando para suprimir una sonrisa. Cuando miré para ver la reacción del rey, su rostro era serio. No sonreía, no estaba disgustado, solo miraba a Sir Poncho con una expresión seria. Este talento, como habrán adivinando mirándolo, es comer. Durante el proceso de solicitud, varias personas afirmaron tener el talento de ser un gran comelón, pero nadie pudo vencerlo. Además, su actitud hacia la búsqueda de buena comida es inusual, ha viajado por el mundo, comiendo los platos más famosos y extraños de cada región. En sus propias palabras, si es comestible, me lo comí. Sin embargo, al parecer él ha gastado toda su fortuna en viajar y comer, por lo que no está tan bien como podría parecer Ejem. A pesar de eso, se puede decir que tiene un talento que es único en nuestro país, así que, te he estado esperando. El rey se estaba moviendo antes de que Marx pudiera terminar de leer la explicación. Cuando llegó a Poncho, tomó su mano con ambas manos, sin ocultar su euforía en lo más mínimo. Estoy feliz que hayas respondido a mi llamado. Eres el tipo de persona que había estado esperando. ¿Eh? Los ojos del Sir Poncho se movieron rápidamente. Su cerebro no podía seguir el ritmo de la situación. Finalmente, su mente se puso al día, y su rostro se puso rígido. ¿Yo su majestad? Exactamente. Tú eres el que este país ha estado esperando. Más que cualquiera de estas personas talentosas, me alegra que hayas venido. Siempre pensé que, si alguien como tú estaba entre los funcionarios civiles, valdría la pena recomendar que se postulara. Sí, es verdad lo que dice hasta ahora, sí, a tu conocimiento de andar comiendo alimentos famosos y extraños será la clave para salvar a este país. Cuando el rey dijo eso, Sir Poncho lloró en un mar de lágrimas. Y yo, todos siempre me llamaron grasoso, un idiota derrochando su dinero en comida. En cuanto a mí, solo estuve comiendo solo porque quería comer, así que pensé que tenían razón. ¿Puede incluso mi gula servir a este país? El rey golpeó al hombro de Sir Poncho llorando. Deja que ellos digan lo que quieran acerca de ti. No importa cuán trivial sea algo, si es lo que amas, es un talento. Estate orgulloso. El apetito por el que no dudaste en gastar tu fortuna, salvar a este país. Por favor, comparte tu sabiduría conmigo. Al escuchar la solicitud seria de su rey, Poncho se secó las lágrimas con su manga. ¿Sí? Si mi conocimiento puede ser de ayuda, por favor, utilícelo. ¿Sí? Respondió alegremente. Cuando mire a mi alrededor, la mayoría de los asistentes estaban de pie allí, boquiabiertos, incapaces de digerir la situación. En medio de eso, el rey Souma regresó al trono, entonces se volvió a Marx y dijo, en este país, ¿hay alguna tradición en la que el rey recompensa a los siervos que lo merecen, o aquellos a quienes tienen grandes esperanzas, con un nuevo nombre? No es así. Si eso es correcto, milord. En ese caso, Poncho, le otorgo a usted el nombre Ishizuka en mi patria natal. Este era el nombre de un insaciable buscador y evangelista de alimentos. Trabaja duro, para no avergonzar ese nombre. Sí, gracias, sí 13. Este fue el momento explosivo en el que nació Poncho Ishizuka Panacota. La primera persona a la que el rey Souma le daba personalmente la bienvenida como uno de sus siervos fue el hombre corpulento con el apetito vigoroso, Sir Poncho. Quería gritar de alegría. Espléndido. Este era un rey que tenía sus prioridades muy claras. Si él contrataría a Poncho o no, había sido un referente para este rey. Yo había pensado que, si no reconocía el valor del hombre, pero lo contrataba por el potencial que podría ser de utilidad algún día, eso sería pasable. Si él hubiera decidido no contratarlo únicamente basado en su apariencia, eso hubiera sido un fracaso. Nunca me atreví a imaginar que lo recibiría tan entusiasmado. Este fue un feliz error de cálculo para mí. Este hombre bien puede salvar este país. Sentí que algo surgía de mi interior. Parece que no podré seguir mirando por más tiempo. Rey Souma, me gustaría intercambiar una palabra con usted, si me lo permite. Con todos los premios repartidos, justo cuando estaba a punto de declarar el fin de la ceremonia, el joven hombre con túnica negra, Akuya Kwon-min, dio un paso adelante y se arrodilló. Ahora sus ojos soñolientos estaban abiertos de par en par.
Solo por hacer eso, misteriosamente ahora tenía un aire completamente diferente sobre él. Sintiendo algo como un ligero presentimiento, me volví hacia Akuya y le pregunté, ¿hay algo que quisieras decirme? Sí, señor. Aunque estoy aquí por recomendación de otro, ahora es mi deseo recomendarme 13NT. Es muy claro cuando habla este personaje por esta muletilla. En japonés rara vez dice quién está hablando en diálogos entre varias personas, así que hay que poner atención a estos detalles. Una recomendación propia. ¿Quiere venderme sus propios méritos, entonces? Te prometí el puesto de bibliotecario en los archivos del palacio. Si quieres hacer una recomendación propia, ¿eso significa que no estás satisfecho con el puesto? ¿Qué es lo que buscas? De ser posible, deseo ponerme a sus servicios, mi majestad, pero no como un bibliotecario. Si con mi sabiduría, busco apoyar su supremacía, mi supremacía. La supremacía es algo audaz de reclamar. Si él quiere apoyar eso con su sabiduría, ¿en qué planea convertirse? ¿Un general, que maneja asuntos militares y extranjeros, o un primer ministro que se ocupa del manejo de asuntos internos? Miré directamente a Akuya. Interesante, pero ¿tienes un talento lo suficiente bueno para lograr eso? Humildemente sostengo que sí. Entonces, ¿puedes hacer algo más que recitar la ley de memoria? Con todo respeto, creo que ya lo dije, derecho, literatura, manuales técnicos, leo sobre cualquier cosa. Tengo información en cada campo de estudio almacenado dentro de mi cabeza, ya veo. Ahora sabía lo que me había estado molestando antes. Aunque podía recitar las leyes de memoria, él había dicho que leía todo tipo de libros. Eso significaba que sus conocimientos no estaban limitados solo a las leyes. Las leyes que él había memorizado eran solo un pequeño fragmento de la gran diversidad de conocimientos que poseía. ¿Por qué no lo dijiste antes? Intenté juzgar si eras un gobernante digno de mis servicios, entonces, ¿esto significa que soy digno? Supongo que recibiste una marca de aprobación. ¡Qué insolencia! Pero, es interesante. ¿Se está jactando, o tiene la habilidad para respaldarlo? De cualquier forma, no hay manera de saberlo todavía, supongo. Te dejaré con Marx. Juzga el talento de este y dale una posición adecuada para él. Muy bien, su majestad. Gracias. Marx y Akuya se inclinaron. Unos días más tarde, Marx irrumpió en la oficina de asuntos gubernamentales, llorando, su majestad, pedirme que enseñe a un dragón a volar. Era una expresión idiomática de este mundo que se usaba cuando se trataba de enseñar a alguien que sabía más que uno. En este momento, no tenía ninguna manera de saber que este había sido mi primer encuentro con el hombre que llegaría a ser conocido como el primer ministro de la túnica oscura. En la historia, hay algunas escenas que son fácilmente dramatizadas por las generaciones posteriores. Hay algunas condiciones para esto. En primer lugar, debe ser el punto de inflexión de una era. En segundo lugar, debe tener un cierto estilo cuando es dramatizado. Estas son las dos condiciones. En la historia de Elfrieden, la escena más dramatizada en los años posteriores sería la reunión del personal del rey Souma. Se dice que hay tres personajes principales en esta escena. Visto desde la perspectiva de Souma, esta era uno de sus grandes logros. Desde la perspectiva del hombre que vendría a ser llamado el primer ministro de la túnica oscura Akuya Kwon-min, se convertiría en el punto de inflexión de una era, y desde la perspectiva de otras personas, fue el punto de inflexión de una historia de Cenicienta para otra persona. Sin embargo, hay diferentes teorías sobre quién es esa tercera persona. Algunos dirían que fue la guerrera del viento del este, Aisaudigard, quien, a pesar de ser un elfo oscuro que vivía en el bosque, le juró lealtad al rey y desde ese momento, siempre estuvo a su lado para servirlo. Algunos otros dirían que fue la Lorelei, Juna Roma, quien fue reconocida por el rey, aprendió las canciones del país de este, y dio nacimiento al concepto de una Lorelei, que fue la palabra que llegó a ser el equivalente de una idol en el Frieden, y fue amada por el rey y la nación por igual. Algunos más, que fue la sabia princesa Lobo, Tomoe Inui, quien, a pesar de ser una refugiada, fue inmediatamente adorada por el rey Souma y la reina Listia, y considerada como la hermana adoptiva de la reina. Sin embargo, el más destacado en las dramatizaciones fue Poncho Ishizuka Panakota. Ridiculizado por todos por su peso, este hombre que era extraordinariamente glotón, a través del encuentro personal con el rey, fue capaz de cambiar su vida. Para las personas agotadas con su vida cotidiana, esta verdadera historia los conmovió a ellos y les dio energía, y así llegó a ser dramatizado muchas veces. Parece extraño llamar a la historia de un hombre corpulento una historia de Cenicienta.
Sin embargo, a pesar de ser un poco atolondrado, fue difícil que no gustara. Era amado por todos y dijeron que le iba perfectamente. Además, debido a la bienvenida tan emocional del rey a Poncho que se transmitió por todo el reino, esta tuvo el efecto inesperado para muchas personas talentosas en el Frieden, pensando, si incluso un tipo así puede ser importante, yo también puedo. A partir de este evento, en años posteriores, se creó un nuevo proverbio que significa comienza con cosas pequeñas. Comiencen desde Ishizuka.